Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la segunda parte del Catecismo a la que nos encontramos, parte referida al misterio de la liturgia y de los sacramentos, en su parte introductoria, ya explicamos que el Catecismo nos propone de una manera concreta, pedagógica, una introducción en la que se nos dice quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra y dónde celebra. Ya hemos explicado las dos primeras partes, quién celebra y cómo celebra. Entramos hoy en la tercera de las partes, cuándo celebrar, el cuándo de la celebración. Es a partir del punto 1163. Y comienza con un título sobre el tiempo litúrgico. Dice el primero de los puntos: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Está tomado este primer punto del Catecismo del Concilio Vaticano II, de un texto. La afirmación central de este punto sobre el sagrado recuerdo que tiene la Iglesia está precedida de un matiz hermoso, ¿no?, en el que dice que la Iglesia Madre celebra a su divino esposo. O sea que este recuerdo litúrgico tiene una razón de ser, ¿no? La Iglesia es madre y da a sus hijos el recuerdo de su divino esposo. La Iglesia desarrolla su maternidad cuando recuerda para sus hijos a su divino esposo. Una cosa desde luego bien entroncada, ¿no?, bien enraizada. Una madre para prodigarse con sus hijos no es una buena madre, no es una buena madre la que se olvida de su esposo y se dedica a atender a sus hijos, que eso a veces ocurre, ¿no?, que las madres se vuelcan con sus hijos de una forma en la que parece que se olvidan del esposo, como que las necesidades perentorias de los hijos, el hecho de tener que atenderles sus necesidades, etcétera, pues puede conllevar el peligro de que pierda un poco la madre su esponsalidad, porque el hecho de ser madre le ata tanto, pues le exige tanto, que casi pierde un poco su esponsalidad. Además, como se suele decir así un poco en plan de medio broma, a veces dicen las madres, bueno, al marido lo encontré en la calle, ¿no?, pero los hijos han salido de mí, como diciendo que le es más fuerte la relación que tiene con sus hijos que con el marido, ¿no? Bueno, esas son las formas imperfectas que tenemos los humanos de realizar la vocación que Dios nos ha dado. Pero
tal imperfección no existe en la Iglesia. La Iglesia es madre, ejerce su maternidad con nosotros, haciendo memoria de su divino esposo. O sea, la Iglesia alimenta a sus hijos precisamente uniéndose a su esposo Jesucristo plenamente. Y ella no nos alimenta a los hijos con otra cosa distinta de lo que recibe de Jesucristo. Si no estuviese continuamente recibiendo de Jesucristo, no tendría qué alimento dar a sus hijos. O sea que aquí no se puede contraponer para nada pues esas dos dimensiones, ¿no? La de ser la Iglesia, porque es esposa de Jesucristo, puede alimentar a sus hijos. ¿Y de qué les alimenta? Pues del recuerdo de su esposo Jesucristo. Pues eso es de la memoria viva de su esposo Jesucristo. Es un matiz importante. Hay que decir que la Iglesia tiene, dice aquí, memoria viva. La liturgia es memoria viva de Jesucristo. Existen memorias que no podemos calificar de vivas, que son memorias que no trascienden el pasado, que se han quedado en el pasado y que a nosotros a veces nos retrotraemos a aquel pasado, las recordamos y luego volvemos al presente y nos olvidamos de ellas. No es así. La Iglesia tiene, por el don del Espíritu Santo en su liturgia, la capacidad de hacer memoria viva. Memoria viva. Esta memoria viva lo que hace es abrir las virtudes de Jesucristo, sus méritos, a sus hijos. En este momento los hace presentes. Abre el tesoro de sus virtudes, de sus méritos, los hace presentes. ¿Eso cómo puede ser? Hombre, pues claro, el secreto está en la resurrección, claro. Porque es que ese esposo, del cual está haciendo memoria viva, no es una cosa del pasado, es que en este momento ese esposo está vivo y glorioso sentado a la derecha del Padre. Por eso esos tesoros de los que va a hacer memoria viva a sus hijos, claro, pueden ser dispensados porque están perfectamente presentes en este momento delante de Dios, perfectamente presentes. Entonces dice que la Iglesia tiene una memoria viva y un sagrado recuerdo. Eso lo hace, en primer lugar, en torno a la celebración semanal del domingo, el Día del Señor, y anualmente lo hace pues en torno a la Pascua. En torno a la Pascua. Sin duda alguna, la primera fiesta en celebrarse por parte de los cristianos fue el domingo. Fue el domingo, porque Jesús mismo así lo instituyó desde el primer momento. Y la primera fiesta anual en celebrarse fue la Pascua. Tenemos testimonios de ellos antiquísimos, ¿no? Luego, ese ciclo anual, ese año litúrgico, fue poco a poco enriqueciéndose con el paso del tiempo. A veces se ha representado el ciclo litúrgico, el tiempo litúrgico, se ha representado como con un círculo, ¿no? Supongamos un círculo, una rueda. Y en esa rueda, la Iglesia, que tiene una duración anual, cíclicamente celebra a Jesucristo. En el fondo, la liturgia es celebrar a Jesucristo. Es una rueda que comienza pues con el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es la espera, que está un poco prefigurando la espera de Israel a la llegada de Jesucristo. Llega después las Navidades, que terminan con el bautismo, el Día del Señor, unos domingos del tiempo ordinario, y comienza con el miércoles de ceniza la Cuaresma, tiempo de preparación a la Semana Santa que inaugura la Pascua que se concluye con Pentecostés, y después comienza el tiempo ordinario, en el que recordamos la vida pública de Jesucristo, terminando con Cristo Rey, que es el culmen del año litúrgico, Cristo que reina desde el cielo. Y vuelve de nuevo la Iglesia, a comenzar la celebración del año litúrgico. Es una celebración, un ciclo. ¿Por qué lo reiteramos? Bueno, lo reiteramos por un motivo, porque cada
cada vez que lo celebramos extraemos de Jesucristo nuevos tesoros. No somos capaces de agotar todo el misterio de Jesucristo en un año. Pobres de nosotros. No vamos a ser capaces de agotarlo ni en toda la eternidad, viéndole cara a cara en el cielo, como para agotarlo un año. Por eso una cosa ante la que tenemos que estar muy prevenidos, es de una percepción superficial de lo que es conocer a Jesucristo. No es lo mismo conocer superficialmente que conocer interiormente. San Ignacio de Loyola pedía en sus ejercicios espirituales: danos, Señor, el conocimiento interno de Jesucristo. Y esto se ve muy claramente en la liturgia. Porque uno, por ejemplo, pues va este domingo a la Santa Misa y escucha pues el Evangelio del día del Corpus, ¿no? Pongamos este ejemplo. Dice, sí, yo soy el pan de vida, sí, el que coma ya me sé yo ese Evangelio. Sí, ya me suena, ya me lo sé. Bueno, pero no es cuestión de sabérselo en ese sentido al que tú te refieres. Es que el Señor, si está reiterando en un ciclo litúrgico, ¿no?, si anualmente lo reitera, es porque quiere darte el conocimiento interno del amor de Dios que entregó su vida y perpetuó esa entrega en la Eucaristía. Por eso aquí no vale decir, sí, ya me lo sé, ya lo conozco. Eso no vale decirlo. Porque es que en la palabra de Dios, celebrada en la liturgia, se concretiza, se personaliza, pues en un conocimiento más estrecho, más profundo, en una amistad de gracia, siempre nueva, siempre renovada. Si algo cabe decir es que en la vida de gracia, la vida de amistad con el Señor, no cabe vivir de las rentas. No cabe vivir de las rentas. No, en la fe no se puede vivir de las rentas. Como esas personas que dicen, no, yo de pequeño ya fui a muchas misas, ya tengo bastante con aquello, y dice uno, bueno, este no ha entendido nada. No ha entendido nada porque la verdad es que en la vida de gracia no se puede vivir de las rentas. ¿Por qué, por lo tanto, el año, la liturgia, tiene ese sentido cíclico de semana tras semana volver a celebrar el Día del Señor, o año tras año volver a repetir, no a comenzar allá en el Adviento, el año litúrgico? Pues porque el misterio de Dios es infinito, nosotros somos limitados. Recuerdo que no hace mucho, pues una oyente hacía una pregunta interesante de por qué, si el misterio de Cristo, si la redención de Cristo es infinita y se está ofreciendo por un difunto, ¿por qué hace falta ofrecer más de una misa por un difunto? ¿Por qué no vale con una? Si Cristo se entregó en la cruz por esa persona, ¿por qué se reitera, no? ¿Por qué hacemos bien? La explicación es sencilla, es decir, Cristo se entregó una sola vez por nosotros, ¿no? Él no necesita volver a entregarse, se entregó una sola vez. Ahora bien, nosotros, como nuestra capacidad de recepción es limitada, no somos capaces de recibir ese tesoro de gracia todo de una vez, ¿no? Es como el misterio del embudo, ¿no? Por un lado es muy ancho, sí, pero por el otro lado es muy estrecho, es muy estrecho, y entonces si tú echas si echas 30 litros, pues van a desbordar el embudo. El embudo necesita tiempo, porque tu capacidad de tragarlo por el lado, por el cuello más estrecho, pues es muy limitada. Bueno, pues ese es el motivo por el que la Santa Misa, de nuevo, es celebrada. Ese es el motivo por el que el ciclo litúrgico se reitera, porque nos necesitamos empapar del amor de Cristo manifestado en toda en todo el misterio de la liturgia. Nos necesitamos empapar de él. Por eso la percepción que tenemos que tener al ir a la liturgia es: la palabra de Cristo es siempre nueva, siempre joven, siempre actual, siempre renovadora. Ahora bien, permitidme un matiz. Cuando decimos de que la liturgia se celebra de esta forma cíclica, de una forma cíclica,
Eso podría tener una mala comprensión, una mala comprensión. Porque los cristianos no tenemos un concepto del tiempo cíclico, como si el tiempo en la historia fuese un eterno retorno, volver a comenzar y estamos siempre al principio, no, nunca avanzamos. No, eso no es así. Quitémonos eso de la cabeza. Frente al concepto pagano del tiempo, el concepto pagano que existía antes del cristianismo, que era el concepto griego de que el tiempo era un eterno retorno, era un volver al principio, y estábamos siempre comenzando y nunca avanzábamos, ¿no? Bien, esa concepción del tiempo fue purificada y fue rectificada por el cristianismo. Nosotros no tenemos una concepción del tiempo en el que no avanzamos. Claro que avanzamos, porque la prueba es que el destino de este tiempo es un día histórico que será la parusía, en la que Cristo venga como juez de vivos y muertos, y entonces tendrá lugar el fin de esta historia. Por lo tanto, no apliquemos eso que he dicho de que hay un círculo en el que comienza la liturgia, comienza el año siguiente. No entendamos eso como un eterno retorno, que estamos siempre al principio y nunca avanzamos, ¿no? No entendamos eso. Como cuando alguien se pierde en el desierto, empieza a dar vueltas y vueltas y se anda. Si he llegado al mismo tiempo en el que estaba hace 6 horas, he dado un círculo y he llegado al mismo sitio. No lo entendamos así. Siempre vamos avanzando. Cada vez estamos más cerca de ese día de la parusía, día en que el Señor vendrá como culmen de la historia. La historia no es un círculo cerrado. No. La historia tiene un comienzo, y el comienzo de la historia es la creación del mundo, y la historia tiene un fin, que es la parusía. Cristo es el alfa y el omega. El alfa, el principio del mundo. Él fue creador también del mundo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y Cristo es la omega. Él vendrá al fin del tiempo a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y entonces concluirá esta historia humana. Y entraremos meramente en la historia eterna. Bueno, pues sí, hay que conjugar esto de que estamos celebrando cíclicamente a Jesucristo, pero no en un círculo cerrado, porque es que vamos avanzando. Vamos avanzando poco a poco al encuentro de esa parusía definitiva. La Iglesia, mientras tanto, va dispensando todas las riquezas de los méritos de Jesucristo, los va haciendo presentes en cierto modo. Acordaros lo que dijimos de la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que haga presente a Jesucristo. No solo es un recuerdo, una memoria viva que hace presente a Jesucristo. Podríamos decir que Jesucristo cada vez está más presente entre nosotros. Aunque a veces el pecado del mundo nos lo pueda ocultar, pero Cristo cada vez está más presente, cada vez está más cercana, ¿no? Por su presencia en la espera de la parusía. Completamos de esa forma este primer punto, que como vais a ver, pues está complementado en el siguiente, en el 1164. Pero continuamos enseguida y ahora hacemos primeramente un momento de reflexión.
El punto 1164 dice así: el pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Es decir, que ya la Iglesia cristiana, los primeros cristianos, habían aprendido, en cierto sentido, esta forma de celebrar, de conmemorar las acciones maravillosas del Señor del pueblo de Israel. A partir del acontecimiento de la Pascua, a partir de la salida de Egipto, pues comienzan esas celebraciones. Antes de la Pascua existían esas celebraciones. Bueno, algo podría o debería de existir. La prueba es que le habían dicho, que le dicen al faraón de Egipto, que le dé permiso a los esclavos para salir al desierto para ofrecer un sacrificio a Yahvé. Luego, alguna costumbre ya existía antes de hacer algún tipo de celebraciones. Le habían pedido permiso al faraón, que él no les concede, de salir a ofrecer un sacrificio al desierto y tal. Bueno, pero sí que es verdad que a partir de esa salida de Egipto se establece como una necesidad, ¿no? Una obligación, necesidad al mismo tiempo de hacer memoria de aquel acontecimiento de salvación. Además, recordad cómo está tan instituido, y celebraréis la Pascua de esta forma, toda la familia reunida, cogeréis un cordero, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo de Israel hacía una memoria de aquel acontecimiento. Entonces el niño le preguntará al padre, padre, ¿qué celebramos esta noche? Y había todo un ritual en el que el niño preguntaba al padre, y el padre o sea, los judíos lo siguen celebrando, ¿no? Y el padre le responde al hijo, hijo, en este día Yahvé nos liberó de Egipto, etcétera. Comienza pues el pueblo de Israel a celebrar pues de esta manera los acontecimientos de salvación. Jesucristo no hace caso omiso de eso, o sea, sino que echando mano de las propias fiestas del pueblo de Israel, él instituye las fiestas de la nueva alianza, muchas veces en los días señalados por la antigua alianza. Y así el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, tiene lugar dentro de la celebración de la Pascua del Antiguo Testamento, de la salida de Egipto, y así pues el día de Pentecostés tiene lugar dentro de la celebración de la alianza el monte Sinaí, etcétera. O sea que ya era de gran ayuda la forma celebrativa que tenía el pueblo de Israel, pues para que nosotros pudiésemos todavía darle pleno sentido en Jesucristo. El pueblo de Israel, ¿por qué hacía esto? Dice, por las siguientes cosas: para conmemorar las acciones maravillosas, para darle gracias por medio de ellas, para perpetuar su recuerdo y para enseñar a las nuevas generaciones a conformar su vida con ellas. O sea, es decir, 4 finalidades se dan aquí. Conmemorar, el hombre necesita un recuerdo. Cuando alguien pierde sus raíces, que es lo que está pasando a esta Europa nuestra, que es una Europa que pierde sus raíces culturales y religiosas, ¿no? Cuando se pierden las raíces, pues bueno, pues se seca el árbol rápidamente. Por lo tanto, necesitamos conmemorar, sentirnos también orgullosos, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de nuestras raíces. Y eso se necesita conmemorar. El entonces cardenal Ratzinger, antes de su pontificado, decía él que lo que le pasa a Europa en este momento es que tiene una especie de complejo en el que se avergüenza
se avergüenza de sí misma, se avergüenza de sus raíces, ¿no? Y claro, eso es una especie de suicidio espiritual. Cuando alguien se avergüenza de sus raíces, no quiere reconocer sus raíces, ¿no? Quiere borrarlas, bueno, pues esa persona, el que no tiene pasado y quiere olvidarse de su pasado, bueno, es difícil que tenga un presente fuerte. Vendrá cualquiera de fuera que está muy orgulloso de su pasado y le comerá porque si nosotros únicamente pretendemos pues levantar una Europa fundada en un gran supermercado, en un supermercado con mucho dinero, pero no tenemos unas raíces de las que conmemorar, unas raíces de las que sentirnos sanamente orgullosos, no, pues verdaderamente estamos condenados al fracaso. Por eso dice aquí, lo primero es motivos, ¿no?, por el tener estas fiestas. Dice, primero, conmemorar. Segundo, dar gracias por ellas. Bueno, el hombre también vive del agradecimiento a Dios por todos los bienes por todo, o sea, caer en cuenta de que Dios no nos ha dejado de la mano y ni nos dejará. Entonces decimos, damos gracias al Señor. Tercero, dice aquí, para perpetuar su recuerdo, es decir, sí, no se trata únicamente de un hecho del pasado, sino que lo perpetuamos. Lo acontecido entonces tiene lugar también ahora. Cristo sigue entre nosotros. Y por último, el cuarto punto, para conformar nuestra conducta, la conducta de las nuevas generaciones con aquel recuerdo. Pues uno, por ejemplo, recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues recuerda el valor de Moisés, de cómo se ponía delante del faraón superando el miedo de que le descuartizase, etcétera, etcétera. Es decir, son cuatro aspectos, ¿no?, de por qué memoramos, de por qué tenemos esta forma de memorar. Porque conmemoramos el pasado, tenemos unas raíces en el pasado, porque damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros, porque perpetuamos esa presencia al hoy también, y por último porque estamos conformando nuestra conducta a la de esas acciones virtuosas que se están recordando. Cuatro aspectos, pues, cuatro motivos para celebrar, tanto Israel como nosotros, para celebrar en la liturgia los acontecimientos de salvación. Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar con el siguiente punto. Dice el punto 1165. Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús, que es el eje de toda la historia humana y la guía. Bien, luego leeremos un texto de San Hipólito, un texto muy antiguo, pero ahora nos quedamos con esto, es decir, que hay una palabra, ¿no?, que empapa toda la liturgia, que es la palabra hoy. Y esa palabra hoy dice aquí que es un eco de otra palabra, la hora de Jesucristo. Recordad cómo en el Evangelio, especialmente San Juan, el que recoge este detalle, Jesucristo habló mucho de una hora. Todavía, mujer, todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús, ¿no?, a María cuando le pide que intervenga en las bodas de Caná. Bueno, le dice que no ha llegado mi hora, pero parece que la Virgen María adelanta la hora de su hijo. Bien, más tarde luego dice, ya se acerca mi hora, lo dice cuando él va a subir a Jerusalén. Y luego llega el momento en que dice, esta es mi hora, esta es la hora para la que había venido al mundo. Esa hora, la hora de Cristo, es una hora que está perpetuada en la Pascua. La hora de Cristo es una hora que no ha terminado, que es eterna, porque la ofrenda de Cristo al Padre pues tiene pues una dimensión que trasciende la historia y se convierte en eterna, esa ofrenda de Cristo al Padre.
Y esto nos recuerda que en la celebración de la Iglesia hay otra palabra clave, igual que para Cristo la palabra clave fue su hora, mi hora, esta es la hora. Para nosotros la palabra clave es hoy, es el hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos el hoy, estamos haciendo presente al Señor continuamente entre nosotros. Acordaros de cómo, por ejemplo, el Adviento celebra una triple venida. Cristo que vino, Cristo que vendrá, Cristo que viene, hoy. En el fondo, la venida de Cristo es un hoy para nosotros. No hay que esperar al mañana, no, es hoy. Se hace un eco de la oración del Padre Nuestro. Nuestro pan de cada día, dánosle hoy. Porque nosotros necesitamos al Señor hoy, aquí, ahora, en este instante. Para nosotros la presencia de Dios no es un recuerdo del pasado. Tampoco es un sueño del futuro. Ni es un recuerdo del pasado, ni es un mero sueño del futuro, no. Es un hoy. Es que de hecho no podríamos esperar a Jesucristo si no lo tuviésemos ya. O sea, esperamos la vida eterna porque de hecho de alguna forma ya la tenemos aquí entre nosotros. La liturgia pues nos permite vivir el hoy. O sea, es el cielo en la tierra, el cielo en la tierra, el futuro en el presente y el pasado en el presente. Es como vivir en el presente toda la fuerza de la historia. Es como si se nos diese a participar un poquito de esa eternidad de Dios para el cual no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Para nosotros sí hay tiempo, O sea, es decir, no somos como Dios, eternos. Pero bueno, aunque no seamos eternos como Dios, sí que podemos participar un poco en la liturgia, ¿no?, de esa eternidad de Dios. Porque en el hoy se hace presente el acontecimiento del pasado y también la gloria futura. Es el hoy que tiene una fuerza tremenda, ¿no? Esto para nosotros nos da una plenitud muy grande. Tenemos que trascender, fijaros, de tener una espiritualidad del hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que dice uno, pues el pasado lo arrojo a la misericordia de Dios. El futuro lo confío a su providencia. Y solo me quedo con el tiempo presente, con el hoy, me quedo con el hoy para vivirlo con intensidad de amor. Esta es la espiritualidad cristiana, no la que está siempre viviendo de recuerdos, sí, aquello que ocurrió, aquello que pasó, aquello... Bueno, vive el hoy. Tampoco viviendo de sueños del futuro, ¿no? Ay, si ocurriese esto, ay, si lo otro, ay, si viniese mi hija, no sé qué, ay, si lo otro... Vive el hoy. Arroja el pasado a la misericordia de Dios. Confía el futuro a su providencia y quédate con el hoy, en un eterno presente, en el que Dios no te falta nunca de su mano. Porque a veces, por la melancolía del pasado, por las preocupaciones del futuro, dejamos de vivir el hoy como un eterno presente en el que Dios te quiere dar a la mano y tú la tienes ocupada mirando, poniendo la mano y mirando, echando la mano en el arado y mirando atrás, o demasiado preocupado por mirar el calendario los días que vienen. Quita la mano del calendario y quita la mano de ese arado mirando atrás y quédate con el momento presente. Y el momento presente vívelo en intensidad de amor. Esa es la gran lección. Si decimos que para Jesucristo su hora no fue la hora clave pues para nosotros es el hoy. No sé si habéis escuchado una oración de Juan 23, de feliz memoria, ¿no? Una oración que se ha hecho muy famosa en la Iglesia, que tiene por título Solo por hoy. Solo por hoy quiere decir voy a vivir este momento, mañana tendremos otro momento. Eso es muy importante. Juan 23 pues él fue el que compuso esa oración que de alguna manera nos enseña a no distraernos ni con el pasado ni con el futuro, sino vivir con intensidad de amor, esa oración. Dice él, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida
de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado, quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré, y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Bien, esta es la oración famosa, ¿no?, de Juan 23. Solo por hoy. Lo que ocurre es que llega el día siguiente y vuelve a rezar solo por hoy, claro. Es un solo por hoy que se aplica a cada momento. A cada momento, ¿no? Esto me recuerda un chiste, si me permitís que os lo cuente, que dice que estaba pues un niño, ¿no?, pues quejándose a su madre de que el pan que tenían para la comida, el pan pues siempre era pan del día anterior, ¿no?, que nunca era pan tierno del día. Se quejaba y le decía, pero mamá, ¿cuándo vamos a comer pan del día? Y la madre decía, mañana, hijo, mañana. Bueno, pues eso, ¿no? Mañana será también, como dice aquí, perdonadme el chiste, dice aquí, solo por hoy. Mañana también volveremos a repetir el solo por hoy. Mañana, el día de mañana será también ese eterno presente. La clave, pues, de la liturgia es la palabra hoy. Vivimos un hoy, un eterno presente, ¿no?, de esa presencia de Dios entre nosotros. Se nos ofrece aquí un texto de San Hipólito que vamos a leer. La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo, brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística. Un texto de San Hipólito en el que se habla de el oriente de los orientes. ¿Qué significa esto del oriente de los orientes? Bueno, sabemos que el sol sale por el oriente. El sol sale por el oriente. Y para nosotros, el Jesucristo, la celebración de Jesucristo, pues es el inicio de la luz. El inicio de la luz. Sin la luz no seríamos nada, ¿no? Imaginaros un mundo en el que no saliese la luz, como durante muchos largos meses ocurre en algunos lugares del polo, ¿no? Bueno, pues ahí no hay vida, ¿no? Imaginémonos, por lo tanto, la celebración litúrgica como un salir el sol, el oriente de los orientes, ¿no? De allí brota la luz que da el sentido al día, el sentido de la existencia. Una aplicación así de actualidad me vais a permitir, y es que en la hermosísima película de las Crónicas de Narnia, una hermosísima película que yo creo que es digna de que también a nuestros hijos les introduzcamos en ella, y que incluso hacer catequesis sobre esa película, de la cual se pueden extraer muchas enseñanzas, ¿no? Está producida en plan como una fábula con animales, pero tiene un contenido hermosísimo, ¿no? Bien, pues en esa película de las Crónicas de Narnia, antes de la llegada de Jesucristo, se describe aquel reino, el reino de Narnia, como una
una Navidad, mejor dicho, un invierno en el que no nacía el sol. Es descrito de esa forma. La llegada de el León de Judá, la llegada de Jesucristo, sin embargo, comienza a dar calor de vida a aquel mundo, ¿no? El mundo de las Crónicas de Narnia. Una película hermosa en la que evoca, mediante una fábula, cómo la llegada de Jesucristo da calor de vida, no solo en la naturaleza, sino en los corazones, con sentimientos de amor, venciendo el egoísmo, ¿no? Por ello también la liturgia ha querido celebrar pues el nacimiento de Jesucristo de una forma muy cercana a la fecha en la que comienza a alargarse el día, en la que la noche comienza a cortarse. La noche ha ido avanzando, poco a poco cada vez se ha ido haciendo más larga, pero a partir de la llegada de Jesucristo esa noche comienza a cortarse, porque el sol que nace de lo alto convierte nuestra existencia en un gran día, en un hoy sin ocaso, el oriente de los orientes, ¿no? El sol que nace de lo alto es el que da pleno sentido y colma nuestra existencia. Bien, ahí tenéis una cosa hermosa, ¿no? Pues para poder también pues disfrutar con nuestros hijos, con nuestros nietos, esa película que actualiza un poco también este misterio de la liturgia. Y termino con dos textos bíblicos que nos ofrece este punto del Catecismo, el 1165, para hablar de este hoy de la liturgia. Uno es Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 11, que dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la querella el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aun después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije: andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Al decir si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice: ¿a quiénes juró aquello? Así vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. Estoy resumiendo un poco el texto. Por lo tanto, la afirmación clave: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La liturgia es un hoy que nos preserva de ese mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Vivamos el momento presente como un tiempo de gracia, como un momento de salvación. La liturgia es así. La liturgia es, hoy tú, cuando asistas a la Santa Misa, cuando la escuches desde la radio, vas a vivir un hoy que es hacer presente en este momento la eternidad. No endurezcas hoy tu corazón, arroja el pasado a la misericordia de Dios, confía el futuro a su providencia y vive el momento presente, ese hoy de gracia que es irrepetible. Bien, nos quedamos en esta reflexión y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.